A ver, mira, te cuento. En un primer momento todo era difícil, todo era complicado, nadie sabía ni cómo hacer ni cómo empezar. Mandábamos tal cual como estaba en la plataforma, solamente lo descargábamos y lo enviábamos porque habíamos hecho cada uno nuestro grupo de WhatsApp del aula. Entonces, por ese grupo enviábamos todas las cartillas, ¿no es cierto? En un inicio. Luego de ahí ya, porque pasaron varias semanas en que parecíamos, no sé, operadores telefónicos porque el teléfono no dejaba de sonar, el padre de familia preguntaba mucho porque no entendía, porque quien hace las tareas con el niño es el apoderado, pues, ¿no? El familiar. Entonces, y no lo entendía. Y nosotros tampoco, no sé, ya era súper complicado porque no es que tú hagas la sesión, sino es que otros lo hacen y tienes que entender lo que hace el otro, ¿no? Entonces, y mucho contenido, porque a veces tenía 11 hojas, 9 hojas, 12 hojas, 8 hojas, mínimo tenía 6 hojas. Entonces, bueno, así empezó. Horrible, el primer mes te diría que era horrible. Poco a poco fue mejorando la situación porque nosotros hemos ido adecuando la cartilla que da el Ministerio de Educación, que es la actividad, lo hemos ido adecuando. ¿Qué significa? De que ya ahora yo lo leo y lo paso o sea, saco todo lo que son las actividades en sí, lo que tiene que trabajar el niño y lo hago pues en como una ficha, ¿no? Algo así, como una ficha, separo los textos lo hago en un PDF, solamente textos, y en la ficha digo leer el texto uno y se van al texto uno y así, o sea, intenté de que, bueno, muchos lo hacen, ¿no? Que le llaman adecuación. Lo que manda la plataforma Aprendo en Casa ya no se manda tal cual, sino ya tú lo adecuas para que el padre de familia lo entienda mejor. En este caso yo adecuo y lo que envío es la adecuación de la actividad que me sale en 2 o 3 hojas. ¿Qué hace el niño? Ahora imprime esas hojas o si no tiene con qué imprimir o dónde fotocopiar, las tiene que escribir, ¿no es cierto?, en su cuaderno. En este caso, la mayoría de mis niños imprimen sus hojas y en esas hojas completan las preguntas, la actividad que tenga que hacer, pues, ¿no? Y el texto, si gusta, lo puede leer en el mismo aparato tecnológico o si desea lo imprime, pues ya no hay ninguna necesidad que lo imprima. Ahora, ¿qué hace luego con esa evidencia que el niño termina? Una vez que el niño ha terminado, y bueno, eso también depende de cada maestro. En un inicio nosotros, el subdirector nos pidió nuestro tiempo, en qué tiempo le íbamos a dar al padre de familia o al estudiante para poder acompañarlo. Eso significaba de que ya cada uno tenía que ver la forma en cómo iba a trabajar. Algunos daban clases por WhatsApp, otros por Zoom, otros por Google, la mayoría ha habilitado su Facebook, todos los recursos que ha podido, que les sirvan para esta educación virtual, han tenido pues que realizar videos y todo lo demás, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el video es una forma, ¿no? Se grababan videos y junto con la cartilla enviaban el video, se grababan los profesores, como quien le estás explicando la clase, y le enviabas el video, pues, ¿no? Como el video es muy pesado, no pasa por YouTube, muchos graban sus videos y lo suben al YouTube, entonces el niño que hace eh, sabe que su profesor está enviando todos los días, entonces ya busca nada más con el enlace, etcétera. Una vez que el niño haya terminado de hacer su trabajo, envía la foto del trabajo. Eso depende de lo que le pida el profesor. Si el profesor le quiere pedir audio, enviará el audio. Si le quieres pedir video, envía el video. Si quieres pedirle fotos sobre la actividad que ha realizado, entonces te envía las fotos. Eh,
el niño suele enviar mínimo 2 fotos, ¿no? Entonces 2, 3, 4, 5, dependiendo de la actividad que tenga. ¿Qué haces tú? La lees y ves si ha respondido bien, cómo es que lo ha hecho y le haces la retroalimentación. Entonces, ahí viene un poco de dificultad porque si tienes 30 alumnos, para nosotros el problema era cómo tú le haces la retroalimentación a 30 alumnos. O sea, quedas agotadísimo. Y eso pasa hasta ahora con nosotros. Ya nos hemos acostumbrado de atender a los niños, entonces todos están esperando que tú le hagas la retroalimentación. Aquí hay todavía acompañantes que paga el Ministerio de Educación para que nos colabore pues, ¿no? con nuestro trabajo. Y cuando le hacíamos la pregunta, ¿cómo tú acompañas a 30 alumnos? Y bueno, ellos la sugerencia que daban era que no, que solamente a 5 los acompañaras hoy día, mañana a otros 5, pero bueno, eso es, la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Porque hoy día acompañas a 5, pero todos los niños desean siempre que su profesor le diga si lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces, bueno, en mi caso yo a todos les reviso su actividad, pero al quien más lo necesita le hago la retroalimentación con audio o escrito y al resto, de todas maneras, le hago simples correcciones nada más, ¿no? En todo caso, retroalimentación básica, ¿no? Y bueno, sí. ¿Qué más? Ahora las evidencias. Las evidencias, en mi caso, yo no todas, ¿ah? Las evidencias que más me interesan, como en el caso de los productos, por ejemplo, cuando tienen que hacer una entrevista, tienen que grabarse haciendo alguna actividad o hacen una producción de textos. O sea, esas cosas son las que yo guardo y las subo a mi Drive porque guardarlo en el celular o en la computadora es un montón, pues ya cuántos meses tenemos nosotros en esto, ¿no? Entonces lo que hago es guardarlo en mi Drive, ponerlo por semana. Por ejemplo, estamos desde la semana, ahora estamos en la semana 31, entonces pongo semana 31 y guardo todo. Nos dijeron en un primer momento de que deberíamos guardarlo por estudiante, pero a mí me resulta muy dificultoso guardarlo por estudiante. De repente tú manejas mejor, puedes guardarlo por estudiante en el Drive, en carpetas, ¿no? Carpetas de Pedrito, de María, de Rosita, le vas haciendo su carpeta a cada uno y lo subes de acuerdo a las evidencias que te envían, lo vas subiendo por semana, por proyecto, de acuerdo a tu interés, ¿no es cierto? Pero todo lo subo al Drive, entonces ya el celular lo eh, puedo borrar todos las evidencias que manda porque se sobrecarga por el celular. Eso se hizo en un primer inicio sobre la conexión. En un inicio llenaron sus formularios para saber cómo iba a trabajar los niños. Pero en este caso, en Lima, por decirte, la mayoría de los niños cuentan con WhatsApp. La mayoría, casi en su totalidad. Por eso es que la mayoría trabaja con WhatsApp. En algunos momentos el profesor se conecta por Zoom, los que tienen más conexión en casa, ¿no? Por eso es indistinto. Cada docente ve la forma como trabajar, pero tienes que atender a tus estudiantes. Te diría que en las regiones, en la sierra de repente, están trabajando con radio, están trabajando con televisión. Algunos acá en Lima están trabajando con las dos plataformas. O sea, tú tenías que elegir con qué plataforma vas a trabajar. En mi caso, mi escuela está trabajando con la web, con la plataforma Aprendo en Casa de la web. Otros están trabajando con la web y están trabajando con TV, porque también en TV dan, pues, ¿no? Pero acá en Lima, metropolitana, casi no están trabajando con radio. Radio más es para donde no llega conexión, ¿no? Eso. Y si tienes, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo un alumno porque hay muchos que han emigrado, se han regresado a su pueblo, a su tierra, entonces de esos hay uno por aula, por decirte, ¿no? Entonces tienes que atenderlo de una forma diferente. Entonces, como esa niña no
tiene WhatsApp, a las justas tiene WhatsApp, o de repente no lo tiene, tienes que llamarlo por teléfono, porque quizás su teléfono sea pues chanchito, por decirte, y no tenga ni para WhatsApp, entonces tienes que llamarlo y de repente trabajar solamente con los libros, porque los libros sí llegaron a entregarlo, ¿no? Entonces, cada quien ve la forma como pueda trabajar, pero tú te haces responsable de tus 30 niños. Eh, Te haces responsable porque cada fin de mes tú presentas un informe de cuántos niños tienes, a cuántos acompañas una vez por semana, más de 3 veces por semana, todos los días, o no lograste conectarte con ese alumno, ¿no? Entonces presentas ese informe, cómo es que los acompañas, cuál es la comunicación que tienes con su familia, cómo recibes sus evidencias. Ahora, en cuanto a la evaluación, también te diría de que igual el ministerio en realidad con lo de evaluación no ha sacado nada formal. Cada docente hace su registro, por decirte, su registro de la forma en que crea correcto hacerlo o como esté acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, algunos lo chequean solamente, envió o no envió la evidencia, ¿no? Otros tienen, de hecho, en cada actividad o cartilla vienen los criterios de evaluación al final para que los niños evalúen su aprendizaje. Entonces ahí eh, lo copias como una lista de cotejos, si cumplió o no cumplió, si lo logró o no. Entonces, eso sí es personal, cada quien de acuerdo a cómo maneja, pero esto todavía tú no le, mm, formalmente no lo envías al ministerio, tú no te piden, todo lo haces con tus directivos. Nosotros hemos entregado un reporte de sus logros, un reporte no con notas valorativas, no es cualitativo. No hemos llenado así, hemos descrito de lo que logró o no logró, ¿no? En este trimestre por competencias. Mm, Nada más, después recién hemos empezado a llenar las asistencias de los estudiantes en la plataforma del ministerio, ¿no? Bueno, aquí en el Perú ya estamos en el 8.º mes y nos falta ya, porque todo está planificado, nos faltan 6 semanas para acabar el año escolar en forma de educación a distancia virtual, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras va a acabar porque ya la plataforma ya está dispuesta para 6 semanas y ahí acabamos. Lo que ha dicho el ministerio, en todo caso el ministro, un poco que desvirtuó la situación porque salió por televisión en los noticieros de que todos eran promovidos en este año, ¿no? Pero el padre de familia lo ha entendido como que no hay repitencia. Y exactamente el ministro no dijo no, que no hay repitencia. No dijo si sí ni no, solamente dijo todos pasan. Pero eh, dijo todos pasan si han logrado las competencias del grado. Entonces todos los padres de familia lo han visto de que no hay repitencia y un poco que se han relajado, ¿no? Entonces estamos viendo eso para que nuevamente pues se encaminen, ¿no? Porque si los alumnos que no enviaron las evidencias, los que no se lograron conectar por X razones, van a pasar a un ciclo vacacional que se va a llevar en el mes de enero y febrero. O los alumnos de que por ahí te enviaron una que otra evidencia, también son los candidatos a pasar al vacacional. Ahora en el vacacional lo van a hacer en igual, ¿no? Virtual. La plataforma va a sacar pues todas sus actividades para ese ciclo vacacional y el estudiante lo va a hacer en su casa con su familia. Entonces, no sé si vamos a ser nosotros,
los tutores u otros maestros, no lo sabemos, los que van a evaluar después el portafolio de evidencias que va a entregar el estudiante. Tampoco no sabemos de cómo lo va a entregar, pero bueno, lo va a entregar y van a evaluarlo. Si el estudiante logra las competencias en ese ciclo vacacional, es promovido. Pero si no logra, le van a dar otra chance, que es que va a seguir estudiando hasta el mes de julio, pero va a seguir estudiando para lograr las competencias del año anterior. Entonces, si en julio ese estudiante aprueba, regresa al grado que le corresponde, ¿no es cierto?, en el año 2021. Pero, o sea, entra y ese alumno de todas maneras va a estar perdido porque no ha llevado ese grado, sino haya estado llevando del año anterior, las competencias del año anterior. En este caso, mi grado, por ejemplo, yo tengo cuarto grado. Si yo lo mando al vacacional a un niño y no aprueba el vacacional, tiene que continuar hasta julio, pero las competencias de cuarto grado. Y si aprueba en julio las competencias de cuarto grado, hasta donde hemos entendido, ¿no? Regresa a mi aula de quinto grado, pero ese alumno a diciembre no va a cumplir con las competencias del grado de quinto grado, que es 2021. Entonces, por ende, ese niño, como no ha cumplido las competencias del quinto grado, va a tener que repetir en el 2021 quinto grado. O sea, es una repitencia camuflada que está ahí, ¿no? Que el ministro no lo ha dicho, pero es obvio que se sobreentiende que si alguien no cumple con las competencias del grado, eso se llama repitencia, ¿no? Pero bueno, como te decía, de todas maneras termina el año escolar, ya todo está planificado, ya inclusive el vacacional, no te digo. Buenas tardes, soy la profesora Julia Rimachi, de Perú. Trabajo en la institución educativa 2025 Inmaculada Concepción de Los Olivos en Lima. Y bueno, este año escolar, por todo el problema de la pandemia, hemos iniciado en forma virtual. El día 6 de abril se inició el año escolar en forma virtual, en el cual todos los docentes trabajamos en casa, haciendo uso de todas las redes sociales. En este caso yo trabajo a través del WhatsApp en grupos de padres de familia. Nadie va a las instituciones educativas. Todo el trabajo se hace en casa, con una plataforma que edita el Ministerio de Educación, que se llama Aprendo en Casa. También hemos recibido capacitaciones con el Ministerio de Educación y con la plataforma Perú Educa. Hemos recibido una sobre el COVID, todo lo que teníamos que saber sobre esta enfermedad, este virus. Y la segunda capacitación la hemos recibido sobre educación a distancia. La tercera capacitación es sobre tecnologías. Todo se ha hecho por grupos de trabajo, porque de hecho toda la cantidad de maestros del Perú no podrían entrar en un solo grupo. Entonces se ha podido hacer por varios grupos, ¿no? Yo estaba en el grupo 4. Y de esta forma hasta ahora continuamos todos en casa y dudo que regresemos a las escuelas. No hay posibilidad de que este año podamos regresar a las escuelas. Es lo que les tenía que manifestar en cuanto a la educación, cómo se está llevando aquí en el Perú.